La rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso, y esa rueda se convierte en una pizza, y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida. Hola y bienvenidos nuevamente al podcast La Pizza de la Vida. Mi nombre es Fernando Torres y hoy tenemos un episodio bastante especial porque justamente estás utilizando una plataforma de algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es la socióloga Laura Martínez con especialidad en género y educación sexual. Hoy vamos a hablar de las redes sociales. Si has escuchado mis episodios anteriores, de pronto hemos mencionado el impacto que pueden llegar a tener esta herramienta en nuestra vida y en la sociedad en general. Hoy traemos a alguien muy especial y con conocimiento bastante importante que nos puede compartir. Ella está aquí para darnos toda esa información, así que aprovecha y ponle bastante atención. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Fer, muy feliz, muy agradecida de estar aquí. Quienes por ahí sigan las redes ya saben que Fer y yo ya tuvimos por ahí una oportunidad de charlar y ahora muy contenta y agradecida de estar aquí en tu espacio platicando de temas padrísimos y pues nada, aquí para lo que surja. Sí, justamente como bien lo mencionaste, y yo también lo llegué a comentar cuando hicimos la entrevista en tu página, síganla, Exprésate con Cultura. Al final vamos a dejar tus redes sociales para que la sigan. Pero algo de lo que llegué a mencionar en la entrevista fue que de pronto en la sociedad queremos que todo sea rápido y bueno, las redes sociales han tenido un gran impacto en esto en general la revolución tecnológica. Pero bueno, antes de entrar de lleno en ese tema, me gustaría que nos explicaras qué son las redes sociales. Claro que sí, bueno, las redes sociales, si escuchamos en un primer momento pues la definición como tal, nos suena justamente al vínculo que puede existir dentro de las sociedades, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre. Sin embargo, se ha señalado o se ha enfocado mucho más a la parte virtual, a la parte digital, ya enfocada en los sitios web, en donde puede haber interacción con otras personas, ¿no? En un primer momento se pensaba para acercar a lo mejor a personas, a familiares, amigos, amigas que estuvieran más en distancias diferentes, que pudieran acercarse y reforzar esos vínculos que existían, ¿no? Por ahí está la historia de Facebook, ¿no? De Mark Zuckerberg, cómo creó y con qué fin había creado en un primer momento Facebook, que había sido particularmente para cuestiones académicas dentro de la Universidad de Harvard, me parece, pero que resultó todo un boom y funcionó para lo que hoy en día conocemos la función de Facebook, ¿no? De, por ejemplo, de compartir memes, ¿no? De compartir notas que muchas veces no sabemos por ahí de dónde vienen, pero particularmente en un primer momento tenía la función de tener como los contactos académicos entre las y los estudiantes de la universidad, ¿no? Fue el boom que se creó y que a partir de ese gran impacto que tuvo Facebook, fueron creándose otras plataformas digitales que funcionaban o que funcionan hoy en día como estas famosas redes sociales, ¿no? Entonces sabemos en un primer momento es como estos vínculos que ahora se llevan a la virtualidad. Fíjate que me llama bastante la atención que dices cuál era el objetivo principal en la Universidad de Harvard, por ejemplo, con Facebook, y cómo sí ha tenido un gran cambio de cómo originalmente estaban planeadas y lo que originalmente se llegó a pensar en algún momento. No sé ni siquiera si las personas que las crearon se imaginaron el impacto que iban a tener el día de hoy. Porque, por ejemplo, a mí me viene a la mente que cuando yo iba en la preparatoria fue cuando empecé a usar más o menos las redes sociales. En ese entonces era MySpace, Hi5, el Metroflog y de pronto llegó Facebook. Recuerdo que hasta yo no quería entrar porque en MySpace decía, no, en Facebook te roban tus datos. Cosas que por ahí se van creando, ¿no? Sí,
¿Y cuál es, en ese entonces, si era justamente yo utilizaba las redes sociales como esto, con lo que mencionaste, como para saber sobre mis amigos, creo que no tenía nadie de familia, pero pues mis amigos. Y de pronto se convirtió en algo, pues prácticamente una área de mi vida casi, en este sentido de que, por ejemplo, ahorita estoy usando estas plataformas para, por ejemplo, este podcast, los videos que Claro. hago sobre tanatología, o sea, para comunicarme en general, la pizzería, o sea, es como un cambio enorme y me lleva a la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo ha impactado esta conexión o desconexión en las personas? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento intenté dejar Facebook y conozco muchas personas que han intentado dejar las redes sociales y de pronto es como de, no, es que las necesito para la escuela, para el trabajo, para tal cosa. O sea, sí realmente tiene un impacto. Me gustaría que nos hablaras un poquito sobre eso. Sí, claro. Y para el negocio, bien mencionabas, ¿no? Digo, en un primer momento las redes sociales, como se los platicaba, tenían esta función, ¿no? Pero hoy por hoy las redes sociales han llegado a ser más que un área o una herramienta de entretenimiento, son más bien áreas de oportunidades o herramientas necesarias para nuestro día a día, ¿no? Y que pueden ser por ahí un arma de doble filo. He escuchado cosas buenas de las redes sociales como cosas malas, ¿no? Que vamos a estar abordando más adelante. El impacto que puede tener es, bueno, en un primer momento sabemos que las redes sociales nos pueden acercar, y hay una frase que por ahí he escuchado muchísimo: las redes sociales acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Realmente creo que es una frase un tanto cierta, ¿no? Y digo un tanto porque al final de cuentas tú lo mencionabas muy bien, Fer, se han convertido en algo necesario, porque aunque intentas dejarlas un tiempo, también me ha pasado, las requieres para algo, para la escuela, para el trabajo, para el negocio, ¿no? Que además hoy en día los micronegocios, los emprendimientos están surgiendo mucho y las redes sociales son herramienta importante. Entonces, impactar de manera positiva, yo creo que es esto, acercar los vínculos que puedes tener con familiares o personas que has dejado de ver durante mucho tiempo, ¿no? Con quienes puedes tener contacto. Y hoy por hoy, con el tema de la pandemia, creo que es una herramienta importante e indispensable que nos ha permitido acercarnos a pesar de tener que estar como a la distancia de alguna forma. Nos permite estar en contacto con la gente con la que queremos, amigos, familia, conocidos, etc. Y un impacto negativo puede ser el manejo de la información que hay dentro de las redes sociales, ¿no? Mucho de lo que vemos en redes sociales no sabemos qué tan cierto puede llegar a ser. No sabemos de dónde viene esa información, qué tan certera, qué tanto podemos creer en ella, ¿no? Y además se ha creado como un estereotipo de lo que es vivir hoy en día, o sea, de lo que es desarrollarse como persona hoy en día, ¿no? Porque en redes sociales vemos cosas padrísimas, todos la pasan bien, todos somos felices, todas y todos estamos contentos, ¿no? Pero ¿qué tan cierto es eso? ¿No? Esto lo vamos también a ir desarrollando, pero tenemos estas dos partes, la parte positiva en donde puedes acercar a la gente con quien te has distanciado, ¿no? Que a lo mejor los amigos de la prepa, de la primaria, que te los encuentras y ahí puedes hacer la charla, etcétera. Pero todo lo que se puede compartir puede llegar a ser un tanto desinformativo, ¿no? Quién sabe qué tan cierto sea. A veces hasta hay contenido como más violento, hay contenido que sabes, que en lugar de apoyar como a las sociedades, las limita, las violenta. Vaya, es como este contenido que podemos encontrar ahí. Entonces tenemos estas dos partes. Sí, y claro, ahorita que dices esta parte como de lo positivo y lo negativo, pues, o sea, sí es como ver las redes sociales así como en un contexto más, en una mirada más amplia, porque de pronto están las personas que las endemonizan así de, no, las redes sociales son lo peor del mundo, y otras personas así de, no, son lo mejor del mundo, o sea, pues tiene una polaridad
entre las Claro. cosas que son funcionales para la sociedad y las que a lo mejor no, como bien dices, a lo mejor de pronto llegan a suceder este tipo de cosas que antes no sucedían porque no estaba este alcance mundial, de pronto que alguna persona llegue a sufrir bullying, que Claro. una persona en Brasil, por decir un ejemplo, que tuvo un bullying mundial, o sea, realmente sí suceden esas cosas, pero pues también suceden grandes cosas, como por ejemplo, no sé, a lo mejor Lo darle... de Colombia, por Ujú. ejemplo, ¿no? Que vimos que de pronto estaban pasando por situaciones complicadas en las manifestaciones, que el gobierno les limitaba, ¿no? Es más, les cortaban la señal, etcétera. Creo que otros países que tuvimos la oportunidad de ver los posts de las personas en diversas redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, por ejemplo, que creo que ha sido una red social que ha crecido mucho. Tuvimos la oportunidad de compartirlo y de viralizar de alguna forma esta vivencia, por verlo de un lado positivo, de alguna forma, ¿no? De que se diera visibilidad a este impacto que generaba la sociedad en Colombia. Sí, es darle voz a movimientos, es darle voz pues a muchas cosas que impactan de manera positiva Claro. a la sociedad, a las personas en general. Y bueno, retomando esta parte en la que dijiste de los estereotipos, también, bueno, las redes sociales al principio yo recuerdo que se veían como para jóvenes, por así decirlo, porque era el MySpace, el Metroflog, el Hi5, el Facebook, y ahora incluso hasta las redes sociales están como un poquito categorizadas en este sentido de que Instagram es para jóvenes, Claro. el TikTok es para super chavo, Sí. Facebook es para las señoras, y de hecho, bueno... incluso para romper, o sea, yo que tengo TikTok y mis temas son tanatología, me siguen muchas señoras, o sea, realmente TikTok no es nada más de la chaviza. Como dice la chaviza. Sí, pero bueno, me gustaría antes de comenzar a hablar de estos estereotipos, que supiéramos qué son los estereotipos, porque a lo mejor ni siquiera tenemos bien definido qué es un estereotipo. Ok, mira, son modelos o patrones de conducta que definen cómo debe de ser, actuar o pensar pues alguna persona dentro de las sociedades. Pero ahora también tiene que ver con, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? ¿A dónde entra cada red social? ¿Qué está bien visto, qué no? Porque además también nos damos el lujo de discriminar por quién utiliza cada red social, ¿no? Que el TikTok es para los que no saben otra cosa más que bailar y seguir trends y modas. No, en absoluto. Entonces, el estereotipo como tal es como esta imposición de ideas o actitudes que se espera, entre comillas, de alguien, de alguna persona. Ujú. Eso es. Pues fíjate que algo que me llama la atención también dentro de estos estereotipos es algo que se han venido manejando. Yo no recuerdo que fuera tan marcado antes como ahora, que de pronto esta separación entre generaciones. Por ejemplo, que para callar a alguien, incluso aunque sea veinteañero, le dicen ok, boomer, así como de cállate. O de pronto este odio inmenso a los millennials o que de pronto se dicen, no, es que no son los millennials, son la generación Z. La generación de cristal. Sí, o sea, finalmente eso también es un estereotipo porque pues dentro de la generación millennial, dentro de la generación Z y dentro de todos hay de todo tipo de pensamientos y no es como tal así de, a lo mejor sí de pronto llega a estar marcado por algún, por ejemplo, las personas que son mayores a nosotros, pues a lo mejor la falta de acceso a la información como hoy en día por el internet, a lo mejor había bibliotecas, pero no era tan común que fueran a las bibliotecas, pero ahora está todo al alcance de la mano por el celular. O sea, sí a lo mejor hay este tipo de factores que envolvió a lo mejor una generación, por así decirlo, pero realmente un estereotipo de una generación es como, pues no sé, últimamente, como te digo, no lo había visto tan marcado, pero ahora lo veo como nocivo en el sentido de que, como esto de, ok, boomer, o el de, ay, cállate porque eres millennial, o... Bueno, sí es. Se utiliza como una forma de violencia y tiene que ver por el aspecto generacional, como bien lo dices, ¿no? Cada
cada generación va a desenvolverse y a desarrollarse en determinado espacio y tiempo, que es lo que va a permear en su desarrollo, en su pensamiento, en su construcción como individuo. Y por eso se ha creado como esta idea que hoy se utilice como forma de discriminación. Ese es un punto diferente, pero las generaciones sí tienen características especiales que pueden diferenciarlas una de otra. Sin embargo, también hay algunos mitos por ahí que la gente no termina de identificar qué generación es cuál, ¿no? O a dónde pertenece cada persona, a qué generación. Y para eso traigo justamente una tablita que me gustaría como platicarles un poquito de la taxonomía de las generaciones, ¿no? Porque a los millennials les llaman que son la generación más sensible, la generación de cristal, y lo dicen, por ejemplo, personas de 30, 35 años, y ¡oh, sorpresa! Esas personas de 35 años son los millennials, ¿no? Nosotros que les voy a explicar más o menos la temporalidad y un poco de las circunstancias históricas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la generación Silent, que son los niños de la posguerra, ¿no? Que estos estaban en el marco temporal. Y esto lo tomo de un cuadrito que pueden encontrar en redes sociales, ¿no? Pero esta es una taxonomía de un cuadrito de España, pero que además creo que se engloba muy bien también a la realidad acá. Entre 1930 y 1948 es esta generación Silent, y que vivía como en austeridad, ¿no? Después de los conflictos bélicos, etcétera. Después tenemos a los baby boomer, ¿no? Que por ahí también vemos que, ok, boomer, que no sé qué, como forma de discriminación. Estas son personas que nacen entre 1949 y 1968, ¿no? Entre esta idea de ambición, ¿no? Que son a los que de pronto les crearon la idea de que como muy positiva de si tú quieres puedes, el pobre es pobre porque quiere, cosas así, ¿no? Y por ahí se van desarrollando como estas ideas que hoy por hoy también les causa conflicto, ¿no? Gente que se ha desarrollado en espacios muy violentos y que lo han naturalizado durante bastante tiempo, igual que la generación Silent, y que por eso hoy por hoy las generaciones que alzamos la voz en contra de las violencias nos llaman generación de cristal, y entonces ahí vienen estas generaciones de las que escuchamos más, que son la generación X, que son los nacidos entre 1969 y 1980, ¿no? Que estos son como los obsesionados con el éxito también, que igual que se enfocan como en todo lo positivo, en cosas padres, son los que ahora dicen, como dice la chaviza, ¿no? Puede ser, hablando de estereotipos, nos damos cuenta que estos estereotipos salen como por sí solos. Y entonces después tenemos a esta famosa generación de los millennials, que también se conoce como la generación Y, que son quienes nacimos entre 1981 y 1993. Mira, yo estoy así rayando en esta generación. Y son a quienes además hemos crecido en una idea como de frustración, ¿no? Porque además nos tocó una sociedad pues más quebrantada política y económicamente, ¿no? Ya no tenemos como tantas oportunidades como a lo mejor la generación X, que pudieron comprar acá en México terrenos baratos, que tienen casas, que además están pensionados, ¿no? Cosa que a nosotros ya no nos va a tocar, ¿no? Y tenemos a la generación Z, que no es la última, ojo, porque todavía faltan, pero es como la última que se ha registrado, por lo menos en este cuadrito, que es de 1994 al 2010. Estos son a los que se les reconoce como la irreverencia, quienes están alzando la voz hoy por hoy, ¿no? Que justo los que ya no soportan las violencias, quienes se levantan, luchan, identifican lo que no es correcto, aunque haya sido naturalizado. Y por ahí debemos ya de tener nuevas generaciones que vienen, que, insisto, en este cuadro no aparecen, pero que por ahí he leído y estoy muy segura que en redes sociales, en Google, pueden encontrar. Pero a grandes rasgos, estas son las generaciones que podemos encontrar, que además son quienes se han desarrollado en este espacio-tiempo que les platicaba, como de 1930 a 2010, ¿no? Y que además han sido como identificables por las ideas,
por la educación, por el aprendizaje o por esta resistencia a no querer desaprender estas actitudes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los baby boomers o a los de la generación silent que estaban tan acostumbrados a las violencias que, insisto, hoy por hoy piensan que somos muy, muy de cristal por no soportarlas, ¿no? Que porque en mis tiempos la mamá me pegaba con la chancla y pensaban que eso era normal, que violentar a las y los hijos era parte de la educación. Y cuando hoy sale la generación la generación Z a decir no, eso no es normal, hay otras formas de educar a las y los niños, es como de, ay, no aguantan nada, ¿no? Entonces, entender un poco la temporalidad, los contextos sociohistóricos que envolvieron a cada generación, nos va a permitir identificar por qué hay tanto conflicto generacional con las personas, ¿no? ¿Por qué me peleo tanto con el abuelo o con la abuela? ¿Por qué con mi primo el cuarentón nomás no puedo hablar de política sin que se apasione tanto, ¿no? De fútbol o cosas así. Por esto, por esta formación que depende mucho del espacio, del tiempo, del contexto social, político y hasta económico en el que cada generación se desarrolló, ¿no? El aspecto cultural también tiene que ver. Sí, y fíjate que es bien importante que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues comiencen a asimilar esto en el sentido de, como bien dijiste, como a comprender todos los factores que hubo alrededor de la sociedad en la que crecieron, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres, a lo mejor en la que van a crecer nuestros hijos, Claro. pero pues al mismo tiempo como poder identificar lo que mencionaba hace un ratito y lo que mencionábamos antes de comenzar a grabar, platicábamos un poquito mucho, que por pertenecer a una generación no necesariamente va a tener el pensamiento que a lo mejor puede caracterizar de alguna manera esa generación. Claro. Hay padres, hay abuelos, hay muchas personas, generaciones arriba de nosotros que han alzado incluso la voz en estos nuevos movimientos, que han buscado una nueva forma de vivir, o sea, en general de cambiar esas creencias que a lo mejor tenían. Y también hay jóvenes de nuestra edad o más chicos que tienen estas creencias muy de a lo mejor que podrían Arraigadas. caracterizar una sociedad anterior como que pues muy conservadoras y bueno, muchas cosas de las que podremos hablar. Entonces, pues finalmente se trata de como de un poquito de quitar estas guerras entre generaciones, o sea, no es callar al ok boomer, o sea, es como de comprender y bueno, pues seguir haciendo la lucha, como por ejemplo dices, o sea, de alzar la voz en lo que creamos y todo esto, ¿no? Y bueno, también otro estereotipo que he visto bastante marcado y que es algo de lo que he mencionado en algún otro episodio, de cómo impacta en las personas y en la sociedad en general, es los estereotipos de género en las redes sociales. Por ejemplo, a mí me viene más a la mente, ahorita me viene a la mente Instagram porque es el de las fotos. Claro. Es lo visual en el que, por ejemplo, ven a una mujer con un tipo de cuerpo y dicen, yo quisiera estar así y yo no estoy así, me marca, o un hombre, a los hombres también le sucede, aunque muchos no lo quieren aceptar, de que ven a un hombre marcado con un cuerpo atlético y es como de yo no estoy así, pero bueno, en general hay muchos, o sea, estos son los que me vienen a la mente, pero hay muchos tipos de estereotipos de género en las redes sociales. También me gustaría que nos platicaras un poquito sobre estos y cómo impactan a la sociedad. Claro, a partir de lo que platicábamos sobre qué es un estereotipo, ¿no? Pues lo que se espera de una persona, de ahí vienen también los estereotipos de género, ¿no? Y estos son lo que se espera o el ideal de actitudes y de pensamientos que debería tener un hombre o una mujer hablando de manera binaria, no solamente pensando en estos dos géneros, hombre-mujer, ¿no? Que las mujeres, ¿cómo las describen? Porque las siguen describiendo así en la actualidad, aún con todo este choque cultural sobre género, se sigue describiendo así a la mujer como una mujer sumisa, del hogar, respetuosa, femenina, ¿no? Siempre bonita, siempre de rosa, siempre depilada, ¿no? Agradecida,
no grita, amorosa, maternal necesariamente, ¿no? Y los hombres, ¿cómo son? Los hombres son enojones, no lloran, son agresivos, un hombre debe ser más alto siempre, ¿no? Porque si eres más chaparrito, híjole, ya perdiste masculinidad ahí, ya no eres tan hombre como uno de 1,80, ¿no? El vello en los hombres. Mientras más bello, más varonil, la voz, etcétera. Estos son los estereotipos que se imponen del deber ser en las personas, ¿no? Y que claro que en las redes sociales está sumamente marcado porque, como bien lo dices, seguimos desafortunadamente hablando binariamente de exclusivamente estos dos géneros. Ujú. No estamos visibilizando otras identidades y por supuesto tampoco estamos rompiendo con la idea del deber ser de hombre o mujer, porque por ejemplo yo como mujer puedo manejar un carro deportivo sin problemas, a mí me encanta. Me encanta manejar y soy muy feliz, ¿no? Y por ejemplo, yo soy mujer y no necesariamente sé cocinar, o sea, cocino porque soy una persona funcional, porque tengo que comer para poder vivir, pero no es como de, ay, a mí me encanta hacer la comida para mi pareja y espero, no. Y puede haber hombres, por el contrario, que les encante cocinar, ¿no? Creo que de las personas que más se les reconoce, por ejemplo, en la repostería son hombres, ¿no? Y ahí se rompen con los estereotipos, pero ahí es como reconocer el trabajo del hombre como repostero. El trabajo de una repostera, oye, eso es intrínseco de la mujer, porque por ser mujer tienes que saberlo. Y oh, sorpresa, claro que no es así, ¿no? Y esto pasa en las redes sociales, como lo dices. De pronto consumimos estos contenidos en donde a las mujeres se nos pinta de una forma de cómo nos identifica la sociedad o algunos hombres, y entonces son estos, el querer ser como estas modelos, como estas actrices, como estas cantantes, ¿no? Y a los hombres, a lo mejor no a todos, Fer, les llega a pegar porque también es como de, ay, no es de hombres envidiar a otros o cosas así, pero hay algunos a los que sí afecta mucho ver un cuerpo que además es prácticamente inalcanzable, ¿no? Que además hay mucho Photoshop hoy en día en las redes sociales y no son cuerpos realmente sanos, o a lo mejor sí, ¿no? Aquí a lo mejor estoy siendo yo un poco estereotipada también, pero es que relacionamos mucho que el cuerpo marcado es un cuerpo sano y un cuerpo gordito no lo es. Y eso es parte de una cultura gordofóbica en donde no, o sea, por creer que por ser más gordita, más gordito, no haces ejercicio, no te cuidas, y que creen que realmente yo he conocido gente que se cuida muchísimo, que come balanceadamente y no tiene un cuerpo que en televisión o que en redes sociales nos han marcado, ¿no? Pero nosotros no nos ponemos a pensar, de hecho pensamos egoístamente en creer que seguramente come puras porquerías, come puras cosas malas, no se cuida, y no pensamos que a lo mejor puede haber algún tipo de enfermedad que no le permita bajar de peso, o a lo mejor así es su corporalidad, ¿no? E insisto, quiero ser muy cuidadosa con el lenguaje porque yo también estoy en la deconstrucción de este tema de los cuerpos, ¿no? Pero creo que así llega a pasar. Y entonces lo que nos presentan en redes sociales del deber ser, insisto en esto, del deber ser, como de estos, como máximos personajes que debemos seguir, se nos empiezan a crear algunos malos hábitos o trastornos, ¿no? Y conocemos por ahí trastornos alimenticios que se han generado por ver esto y que se siguen reproduciendo, que siguen permeando la idea de lo que es correcto y lo que no. Y creo que uno de los estereotipos que platicaba en un principio es de la felicidad eterna, de que en redes sociales todo está bien, en redes sociales subimos que el café de la mañana y con un post padrísimo de buenos días, etcétera, pero en realidad estás pasando unos buenos días, ¿no? También vi una frase por ahí que dice, la salud mental o las emociones no se ven fotos. Eso es cierto, ¿no? Yo también soy mucho de la idea de que hay cosas que no se deben compartir en redes sociales, ¿no? Pero hay gente que lo hace y que le puede funcionar muy bien, y justo para eso están las redes sociales, ¿no? Para compartir esto. Pero
Pero justo con esta idea de lo positivo, de la buena vida, se crean estos estereotipos que muchas veces no existen. O sea, somos personas, somos seres humanos que sufrimos, que sentimos, que un día podemos estar maravillosamente y al siguiente no, ¿no? Y que justo por estas ideas que se han creado en redes sociales sobre un deber ser, intentamos seguirlas, intentamos ser como el influencer que compartió este video, que compartió estas fotos, y entonces vamos como perdiendo la realidad de las cosas, ¿no? Nos mudamos a la virtualidad y no nos ponemos claros o claras sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces permitimos que estos estereotipos nos invadan y se apropien de nosotras y de nosotros. Y entonces, nos hagan perder un poco el sentido de ser personas, el sentido humanista, ¿no? Ujú. Y bueno, ahorita me gustaría que para las personas que nos ven y nos escuchan, nos pudieras explicar así rápidamente este concepto que estás utilizando un poquito, que es el deber ser, para que entiendan un poquito todo lo que has mencionado. Claro, el deber ser lo utilizamos mucho dentro de la sociología, ¿no? Porque justamente dentro de las sociedades, los roles que vamos desempeñando en cada grupo social, esperamos que cada persona tenga un rol, ¿no? Que el rol del hermano, el rol de la mamá, el rol del papá, el rol del vecino, del amigo. Y entonces cada persona, bajo la construcción que se le ha creado tanto individual como socialmente como culturalmente, se van conectando estas ideas de lo que espera que otras personas impartan a su vida, ¿no? Entonces a esto nos referimos con el deber ser, el estar esperando, que va muy relacionado con la definición de estereotipos, el estar esperando que una persona desempeñe ese rol social como tú o como las demás personas están esperando, ¿no? ¿Qué esperamos de un buen vecino? Que no sea chismoso, que no sea chismosa, que sea respetuoso, que no escuche la música muy fuerte. ¿No? Ese es el deber ser del vecino. El deber ser del vecino, ¿no? El deber ser de la mamá, pero además también te das cuenta, estamos utilizando estereotipos, ¿te das cuenta? ¿No? O sea, va como muy relacionado. Entonces, a esto por eso comparto mucho la palabra del deber ser con estereotipos, porque son estas actitudes y pensamientos que esperamos que otras personas tengan al momento de desempeñar sus roles dentro de una sociedad. Y bueno, retomando un poquito esto de los estereotipos, me viene incluso a la mente como incluso estas personas que son marcadas como el ser del estereotipo, por ejemplo, una mujer, el estereotipo de una mujer sana y fuerte, musculosa, a lo mejor, bueno, con las características que muchas personas seguramente se están imaginando, como estas personas incluso tienen una carga dentro de ellas, porque me viene mucho a la mente, he escuchado en algunos podcasts de una de las hermanas de las Kardashian, para quienes no la conozcan, son personas de Estados Unidos que son muy famosas y son como muchas veces marcadas como el estereotipo de una mujer atractiva. Hubo una foto que le tomaron a una de ellas en el que se le veía la grasita, o sea, se veían normal, como una persona normal, Claro. y que ella intentó censurar y pues al intentar censurar se hizo como que se viralizó y finalmente hasta para las personas que son el estereotipo hay un estereotipo del estereotipo, o sea, realmente es como bien complicado, o sea, realmente es como comprender y lo que dices, o sea, finalmente no es lo que debe de ser de algo, sino que cada persona tiene una particularidad. Por eso en el episodio por los que lo han escuchado, el de la nutrióloga, el de los psicólogos, el de la optometrista, todo es así de ven y nosotros platicamos, porque todo, o sea, aunque hay como algo que se puede decir en general, pero pues cada persona tiene una característica y todo es personalizado, o sea, todos somos diferentes. Hay una diversidad y ahorita que mencionabas esto de las Kardashian, no nos vayamos tan lejos. Hay una influencer y actriz mexicana, Bárbara de Regil, ¿no? O sea, a ella su intención es muy buena, ¿no? Es incentivar a las personas a que se ejerciten, a que coman más sano, ¿no? Pero a lo mejor las formas que tiene Bárbara no son las adecuadas. Su intención es muy buena, pero
justo por ser una figura pública, justo por ser un estereotipo, se le cargan porque algo dice mal Bárbara de Regil y todos, ¡pum!, se le van a Bárbara. Insisto, o sea, yo rescato mucho la intención que tiene Bárbara, pero sí coincido con que no tienen las formas adecuadas a lo mejor de expresarlo, pero ahí nos damos cuenta de estas cargas que también pasan, el estereotipo del estereotipo, ¿no? O sea, Bárbara no puede tener un error, porque además, justo como decíamos, ¿no? Bárbara puede pertenecer a una generación, pero ella tiene ideas diferentes que a lo mejor a muchos no les cuadran y por eso dicen, ay, Bárbara, es que ¿por qué te avientas esos comentarios tan misóginos o tan racistas y clasistas como el del filtro, ¿no? Pues por eso, porque Bárbara podrá pertenecer a una generación, pero tiene ideas a lo mejor diferentes. ¿Por qué? Porque no necesariamente, bien lo dijiste, Fer, no necesariamente estamos pues obligados a representar las características de cada generación, ¿no? Y también tenemos la oportunidad de desaprender cosas que hemos aprendido o que están intrínsecas en nuestra generación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también crecí en una generación machista, también crecí en una generación misógina, que hoy por hoy yo he decidido desaprenderlo. Desaprender algo es mucho más difícil que aprender algo, ¿no? Porque algo lo aprendes y lo empiezas a llevar a cabo día con día, pero a ver, ahora cómo quitas algo que has llevado en tu día a día durante tantos años, ¿cómo empiezas a quitarlo, no? Como por ejemplo el tema de la discriminación a otras generaciones que hablábamos, ¿no? ¿Cómo te quitas de tu vocabulario el decir, ay, los millennials, ok, boomer, cállate, boomer, ¿no? ¿Cómo lo quitas si vienes durante años y años repitiéndolo y discriminando a otras personas? Por eso es más difícil, pero no es imposible. Se pueden desaprender estas actitudes. Y hay diversidad. Por diversidad no solamente nos enfocamos a el tema de las sexualidades, ¿no? De la orientación sexual o de la identidad de género. Por diversidad también nos podemos referir a muchas otras cosas, a diversidad de pensamiento, a diversidad de gusto, a diversidad de lenguajes, por ejemplo. Y eso tiene que ver, sobre todo, yo creo que hoy por hoy, creo que ya tomando como el tema de las generaciones y de los estereotipos, creo que se ha dado más voz y más visibilidad a romper con esos estereotipos, a romper con estas limitaciones entre generaciones y unir, ¿no? Porque al final de cuentas, cada persona es un mundo, cada persona tiene aptitudes y habilidades diferentes que pueden aportar cosas positivas para el desarrollo social. Y justamente este movimiento de romper con los estereotipos también está surgiendo en las redes sociales. O sea, las redes sociales, como lo mencionamos al principio, bueno, lo mencionabas, pues tiene sus impactos positivos y sus impactos negativos en la sociedad. Y ya para finalizar con este tema de los estereotipos también, hay otro que me llama un montón la atención, que es el estereotipo de nivel económico. Porque, por ejemplo, ahorita yo que he estado como en cursos y en diferentes cosas, he notado un montón que, bueno, no voy a decir el nombre, pero seguramente muchas personas saben quién es. Es una persona que a las personas que no pueden conseguir dinero pues, de la manera que estén haciendo, dicen, es que tú eres un trabajador y nunca vas a poder tener el dinero que yo tengo, que trabajo trabajando en las redes sociales. Y esta como mentalidad de dinero, 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 dinero. Y fíjate, voy a compartir un poquito una experiencia personal. Yo tenía un poquito esta idea así de quiero generar dinero, así pues cuando tenga eso voy a poder vivir mejor, por así decirlo. Y de pronto hubo un momento, ni siquiera estoy seguro de qué momento fue, pero fue así como que me relajé un montón y fue como de agradecer lo que tengo en este momento y de verdad que romper con ese estereotipo de que la gente que tiene dinero es como más feliz, aunque yo sabía conscientemente que no, pero inconscientemente lo seguía buscando, pero como que relajarme en este sentido de agradecer lo que tengo en este momento, como que sí calma un montón las ansias de tengo que vivir ya, que es algo que me gustaría tocar un poquito adelante, pero sí, o sea, este estereotipo económico de que los ricos son felices y de que los pobres tienen que estar trabaje y trabaje y trabaje, o que con la frase que dijiste al principio que algunas personas dicen es pobre porque quiere, o sea, este tipo de estereotipos. Es que se romantizan mucho las ideas, Fer, ¿sabes? O sea, nos podemos ir al extremo tanto en una parte como en otra, porque
no te voy a mentir, pensándolo en el aspecto económico y político de nuestro país, tener dinero es una gran ventaja y es un privilegio, sí te abre muchísimas más puertas. Hablando materialmente, ¿no? O sea, materialmente hablando te da más oportunidades porque el tener dinero, pues, te permite tener una casa propia, te permite tener un carro, que además yo creo que un carro, un celular, algunos de estos artefactos, hoy por hoy, más que un lujo, son una necesidad, ¿no? Entonces, sí es un plus, pero también justo por las redes sociales se nos ha manejado como esta forma de romantización, y por romantización me refiero a ver esta forma de vida como algo padre, como algo que algún día deseo, ¿no? Como es esta parte casi inalcanzable, pero que la deseo, a eso me refiero, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, hablando como en este aspecto político y económico, sí es un plus, pero tampoco quiere decir que por tener dinero emocionalmente lo vamos a tener todo. Y creo que es algo que se ha manejado muy bien, y creo que en tu podcast también lo has hecho bastante bien, hablar sobre el tema psicoemocional. A lo mejor el dinero te va a permitir tener cosas materiales en muchos aspectos, pero muchas veces no te garantiza que vas a ser la persona 100% feliz, ¿ok? Y por otro lado también se romantiza la idea, o hasta se inferioriza, ¿no? Se desvalora el pertenecer a la clase baja, porque además les llaman nacos, les llaman pobres, de ahí jamás van a salir, el pobre es pobre porque quiere, y entonces vienen esta clase hegemónica con privilegios que te dice, pues es que yo me paro a las 6 de la mañana y de verdad voy a hacer el ejemplo de un senador que seguramente van a identificar, ¿no? Un senador del norte que dice, yo me paraba a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana al golf los domingos para que mi papá me pagara, ¿no? O sea, hay gente que se para a las 4 de la mañana a revisar que sus sembradíos estén en óptimas condiciones para que por lo menos puedan generar lo indispensable para comer, ¿no? Hay gente que se para a buscar residuos de comida o formas de trabajar para comer ese día, Fer, ¿sabes? Entonces, el irnos como a los extremos, yo creo que al final de cuentas, y esto te lo comparto a ti y a tu audiencia y al público que nos ve, con una perspectiva sí sociológica, pero también humana, ¿no? En donde tengamos que entender que mi realidad va a ser diferente a tu realidad, a la realidad de un artista, a la realidad de una persona que vive en la sierra de Oaxaca, ¿no? Y que, pues sí, probablemente algunas o algunos vamos a poder tener más privilegios sobre otras, pero vuelvo, yo soy mucho de frases y aquí voy a estar compartiendo las frases. Hay una frase que me gusta mucho, que el privilegio no te nuble la empatía, ¿no? Que yo pueda tener acceso, que nosotros podamos tener acceso de estar aquí sentados, platicando tranquilamente, comiendo pizza de un tema, porque además hemos tenido acceso a la educación, que eso también es un privilegio, ¿no? No nos puede nublar la empatía de pensar que a lo mejor en este momento hay una mujer a la que están violentando, ¿no? Y que por ella tenemos que buscar formas de defender estas injusticias, que hay una familia sin comer, que no tiene un lugar en donde dormir esta noche, ¿no? A eso nos referimos con dejar de romantizar las ideas de que ser rico es lo máximo y ser pobre es lo peor, o viceversa, ¿no? También se romantiza la idea, he visto imágenes de niños trabajando y ponen descripciones como de, vean a este chavo trabajando, que no sé qué, y tú de 30 años te quejas porque te violentan, ¿no? Cosas así. Eso es romantizar la violencia. Los niños y las niñas no deben, eso es naturalizar el trabajo infantil, romantizarlo. Las niñas y los niños no pueden trabajar, no deben. ¿Sale? No son parte de sus derechos. Su derecho es tener acceso a una educación digna, ¿no? Porque esa es explotación laboral para las y los niños. Y romantizarlo en redes sociales como de, ay, qué padre, vean a estos niños y a estas niñas. No, entonces es empezar a romper con todas estas ideas de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Híjole, yo creo que hoy por hoy en las sociedades nada es
del todo correcto ni nada es del todo incorrecto, Ujú. ¿no? Bien lo venimos platicando a lo largo de esta charla, es entender que hay diversidad de pensamientos, diversidad de realidades. Además, mi realidad no es la misma que la tuya y nuestra realidad no es la misma que alguna chica que esté haciendo un trabajo doméstico. O sea, no es lo mismo. ¿No? Hasta de los hombres, no es lo mismo porque hay hombres violentados también y muchas veces hasta nos burlamos de que haya un hombre que viva una situación de violencia. Entonces es empezar a romper con estos mitos, con estas ideas que se nos han creado, porque claro, como sociedades funcionamos bajo la cultura que se nos ha creado, pero esas culturas también cambian, esas culturas también se rompen, se pueden crear nuevas culturas, nuevas formas de vida, nuevas formas de vincularse con otras y otras, con otras personas, ¿no? Entonces es eso, es ir a lo mejor cambiando no solo la visión que tenemos, sino nuestras actitudes ante lo que la vida nos presenta. Ujú. Y fíjate que también es bien importante como dentro de estos estereotipos que algo que mencionas y que algo que yo también he notado un montón, que por ejemplo, como lo mencionábamos entre generaciones, lo mismo sucede entre estos estereotipos de económicos, de que, por ejemplo, la frase que ya dijimos, el pobre es pobre porque quiere, y de pronto la gente que tiene menos recursos económicos en este sentido piensan, es que los ricos son malos, todos los ricos son malos. O sea, finalmente siempre estos estereotipos generan un choque bien fuerte. Claro que sí, y sabes qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque justo, entonces los pobres ven a los ricos como malos y los ricos ven a los pobres como plaga. Pero ojo, eso tampoco quiere decir que sea del todo cierto. Eso nos lo han presentado en las telenovelas, ¿no? También. Ahora, también es cierto que esta frase del pobre es pobre porque quiere es un mito completamente, porque las oportunidades laborales que se presentan en este país no son del todo favorables, no para todas las personas. O sea, esa es una realidad. Y vuelvo y repito, con el tema de la pandemia aún más, ¿no? Aún más porque los trabajos están muchísimo menos pagados, la mano de obra es más barata, contratan a personas pero no les dan los espacios seguros en el área de trabajo, no se toma en cuenta, por ejemplo, la famosa norma 035, muchísimas cosas que digo, aquí nos podríamos estar desviando hasta de tema y hablar, pero es esto, ¿no? Es que no solo... no es que llegue a pasar esto en la realidad, sino que son las ideas que se van creando justo por lo que nos presentan los medios de comunicación y ahora las redes sociales. Y bueno, y un poquito retomando el ejemplo que yo puse, cuando estabas hablando, así de pronto como ¡pum! Me cayó en conciencia, un poquito de conciencia del ejercicio que te digo, del agradecimiento, en el sentido de que no lo hago en el sentido de, bueno, tengo esto y ya me quedo con esto, sino como bien lo dijiste, o sea, como de reconocer mi realidad en lugar de estar buscando que mi realidad sea la que yo vi en las redes sociales, por así decirlo, de tener dinero y de como esta aceleración por hacerlo, porque además dentro de las generaciones pues o bueno, ya dejando un poquito de lado eso, en general las personas así como de, bueno, yo tengo 26 años, oye, pues ya a los 26 años ya deberías de tener carro propio, de pronto estos memes de cuando mis papás tenían 23 años y ya con 2 hijos, una casa y no sé qué, yo a los 23 años con mi pijama de Lilo y Stitch. O sea, finalmente es como, o sea, sí tiene una carga enorme eso de que debería de hacerlo, y esto me lleva al siguiente punto que me gustaría tocar. O sea, a los 23 años, pongamos el ejemplo de ya, mis papás ya tenían casa, hijos, y yo, entonces tengo que apurarme a vivir, y de pronto todo nos acostumbramos a que sea express. En algún momento, yo siempre pongo este ejemplo en los episodios, de que estamos bien acostumbrados a pedir algo, por ejemplo, por Amazon, y que ya al día siguiente ya lo tenemos.
o por Mercado Libre, o por ejemplo en las pizzas. Este es un ejemplo bien común que nos sucede aquí en la pizzería. Están acostumbrados a la pizza de Domino's en menos de 30 minutos y no es gratis, por así decirlo. Y hasta nos dicen, tiene que estar en menos de 30 minutos. Bueno, nosotros no tenemos la infraestructura, los hornos enormes de Domino's y saben más ricas. Sí, saben más ricas. Pero, o sea, y bueno, en este caso lo estoy poniendo como ejemplo de una pizza, pero lo mencionábamos en tu entrevista, que está muy buena, vayan a escucharla. Si tú nos estás viendo escuchando, espérate con cultura, tanatología. Lo llevamos a nosotros mismos, en este sentido de, mis papás ya tenían los 23 años, yo tengo 22, a los 23 años ya lo tengo que tener, o entre pares, hermanos, mi hermano a mi edad ya tenía esto. Y yo estoy a un año de tenerlo, tengo que conseguirlo. O sea, nos lleva a acelerarnos a nuestros propios procesos. Lo he mencionado en otros episodios, como dices, de que queremos, en el ejemplo del duelo, que el dolor se nos pase ya. Y justamente esta sociedad express en nosotros como seres humanos nos bloquea. O sea, finalmente, querer acelerarlo todo nos bloquea y se hace más tardado todavía. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre este concepto de sociedad express. Sí, y la verdad es que creo que hoy por hoy las cosas se buscan hacer como más rápido, como más sencillo, pero tampoco es algo nuevo, ¿no? Y esto deviene mucho de, por ejemplo, de los productos y algo que se llama obsolescencia programada. La obsolescencia programada es esta idea, por ejemplo, los teléfonos, ¿no? Los hacen, pero los hacen pensando en que tienen un tiempo de vida. O sea, tú te consigues un teléfono y, por ejemplo, los iPhone, de verdad, como tal, digo, yo no sé si puedo decir marcas, pero de los teléfonos, sale uno un año y al año siguiente ya está saliendo uno nuevo y con trabajos yo puedo tener el 8, ¿no? Y ya está saliendo el 11 y así. A esto es como un ejemplo, ¿no? que podemos poner de esta como sociedad express, que todo se va muy rápido, porque además no solamente pasa en los productos, sino pasa en la vida de las personas. Queremos que las oportunidades nos lleguen rápido, que si no tengo un trabajo, híjole, yo quiero ya mañana tener otro trabajo. Me siento triste, mañana quiero sanarme ya. Tú lo has vivido con el tema de la tanatología. Hay gente que no sabe vivir un duelo porque además no está acostumbrada o acostumbrado a sentir sus emociones, y entonces cuando sienten tristeza es como de, híjole, no me gusta, no quiero sentirme así rápido. Y así se van, ¿no? Por esta idea justo de las redes sociales, de que la vida es perfección. Las redes sociales a veces nos venden la idea de que todo es perfecto, todo es padre. Y me ha pasado, y tengo algunas amigas que dicen, es que yo veo que fulanita o que sutanita ya tienen un trabajo, ya tienen un carro, les está yendo súper bien y yo apenas estoy haciendo tal cosa, ¿no? Y yo en un momento también me sentía como muy abrumada por eso, hasta que yo particularmente entendí que los tiempos de cada persona van a ser diferentes a la de otra. Que mi amiga haya podido viajar a Disney ya y yo no quiere decir que no lo pueda hacer. A lo mejor todavía me faltan cosas por hacer, tengo que trabajar más para generar mis ingresos que me permitan viajar para allá, pero no significa que no lo pueda hacer. Y esto, insisto, lo hablo desde el privilegio porque sabemos que hay gente que va a tener que trabajar no el doble, sino el triple, pero además las oportunidades laborales no se le van a permitir, ¿no? Porque los tiempos y las realidades son diferentes, ¿no? Pero en redes sociales, ¿qué nos marcan? Que todo es padre, que todos pueden alcanzar esa vida. Se nos olvida que hay otras realidades, que hay situaciones que no permiten desarrollarse plenamente como en las redes sociales te lo indican, ¿no? Entonces, justo con esta idea también se nos va como todo de quererlo rápido, además la modernidad nos ha facilitado las cosas tanto que si mi producto lo pedí hoy y me llega mañana, así también quiero que sea mi vida, ¿no? O sea, quiero que si hoy me siento mal, mañana ya me quiero sentir bien, tanto física como emocionalmente, ¿no? Entonces, lo mencionábamos justo en la entrevista que teníamos en Exprésate con Cultura, el tema de modernidad líquida que aborda un sociólogo, Zygmunt Bauman,
que habla justamente de que utiliza el término, el término líquido porque los líquidos fluyen, los líquidos, ustedes se ponen agua y se va muy rápido. Por eso utiliza el término de modernidad líquida, porque todo se va, porque todo se va perdiendo. Y justamente tiene aquí unas categorías que me gustaría a lo mejor un poco mencionar, que son la categoría de la condición humana, que es la emancipación, la individualidad, el tiempo y el espacio, el trabajo y la comunidad. Si nos damos cuenta, en estas 4 fases, en estas 4 o 5 fases, se va viendo todo, ¿no? Los trabajos se van más rápido porque además, ¿qué vemos en el trabajo? Las contrataciones ya no son como tan largas, son contratos temporales por 1 año y van rotando personal, ¿no? En la sociedad, de pronto todo se va muy rápido porque en la sociedad, ya se nos cambian los gustos, la cultura, los pensamientos y así, tienes que ir cambiando. O sea, lo que estudiaste ayer en alguna materia ya cambió para hoy, ¿no? Hay que estar cambiando porque justamente no se puede hacer una investigación, hablando académicamente un poco, una investigación que te dure 100 años, ¿no? O sea, esa investigación te puede ser funcional en el momento en el que la estás realizando y a lo mejor te puede funcionar 5, 10 años. Y si contemplaste a lo mejor una visión en futuro, ¿no? Pero en algún momento esa investigación ya no te va a funcionar, entonces hay que cambiar, hay que estar en constante aprendizaje, en constante movimiento. La situación del espacio-tiempo también, ¿no? Justo el tema de espacio y tiempo lo explica súper bien porque ahora de pronto es como de, no tengo tiempo para hacer las cosas, ¿no? Ya no me alcanza para nada porque tengo que hacer esto y esto. Muchas personas tenemos más de un trabajo, ¿no? Más de una actividad que tenemos que hacer por día. Todo se va muy rápido y junto con ello el resto de las cosas, ¿no? Ponías el ejemplo de la pizza que yo creo que lo expresa muy bien, como estamos acostumbradas y acostumbrados a que las cosas materiales, quienes podamos tener acceso no sé, a Amazon, a los productos que te llegan hasta la puerta de tu casa, nos damos cuenta de que puede ser tan rápido y dices, híjole, esto está muy padre y quieres más. Y así se va la sociedad, ¿no? Desde esta perspectiva como de modernidad líquida en donde todo fluye muy rápido y si no lo agarras se va, ¿no? Así es como estamos funcionando y las redes sociales perpetúan eso, ¿no? Porque justamente hoy se vuelve viral un meme, una noticia, una imagen y en 1 o 2 semanas ya nadie sabe nada de eso, ¿no? ¿Qué pasa con algunos youtubers que de pronto crean polémica y se hacen virales y entre el hate y el amor que tienen por ellos, les dura 1, 2, 3, 1 mes si tú quieres, pero después todo el mundo olvida la situación que pasó, ¿no? Y como eso se va representando en la realidad, porque sí, las redes sociales son una representación de lo que pasa en la realidad. Las redes sociales sí impactan. Alguna vez escuché que alguien decía, ¿no? Que no impacta, que tú puedes elegir el contenido que consumir. Sí es cierto, sí puedes elegir el contenido, pero eso no significa que no te puedas enterar de lo que pasa, ¿no? Porque te platicaba justo, hay youtubers que no me gusta su contenido, no lo sigo, pero que cuando pasa alguna situación así, me aparecen las noticias de que algo hicieron, de que están metidos en algún conflicto, ¿no? Etcétera. Porque aunque tú decidas seleccionar el contenido que ver, te va a impactar, porque es una representación de la realidad y entonces también se fusiona. Es una representación, pero al mismo tiempo se fusiona con lo que pasa en las sociedades. Y fíjate que es bien interesante cómo dices que esta persona mencionó que tú eliges el contenido, pero pues finalmente el algoritmo es hay algo que se llama, no recuerdo cómo se llama, es como una burbuja de algo, no recuerdo exactamente el concepto, cómo se llama, pero la idea es de que, o sea, tú eliges un contenido, por así decirlo. Incluso cuando abres una plataforma te dice, ¿qué es lo que te gusta? Claro. Para mostrártelo. Entonces, te va llevando a páginas, por ejemplo, que empatizan con o están de acuerdo a la forma en la que tú ves las cosas. Y como que van radicalizando el pensamiento. A lo mejor alguien que hablemos de, porque es el ejemplo que me viene, de política que es de derecha. Entonces le da like a las páginas de derecha. Entonces, como recomendados y publicidad que Facebook
te muestra, son ese tipo de cosas y de pronto ves a alguien de izquierda y es como de, no, es que ese es el rarito de la sociedad y es el que está mal. Entonces, o sea, finalmente sí tiene una gran repercusión. O sea, por eso una recomendación que les hago y que yo procuro hacer es como de, aunque a ese amigo de Facebook que dice, y si no te gusta, elimíname, no lo elimines. Es como de, o sea, finalmente es como convivir en la realidad de la sociedad, no en meterte en esta burbuja de que todos piensan igual que yo y de pronto ves algo diferente. Pues la realidad no es así. O sea, es una libertad y una variedad de, como bien lo dijiste hace rato, no solamente sexual, sino de pensamiento, de gustos, de un montón de cosas, o sea, finalmente abrir nuestra mente y eso te va a ayudar, pues, incluso hasta como personas para poder, empatizar, para poder, comprender, y no te tienen que agradar o no te tienen que gustar o no tienes que estar de acuerdo siempre con todo lo que ves en las redes sociales, este, pero sí estar consciente de que existe esa realidad. Claro, porque además algo que ha permeado mucho a la sociedad es el individualismo, el creer que solamente voy a importar yo y solamente yo, y aunque de pronto se ha creado mucho esta idea de primero yo, después yo y al último yo, sí puede funcionar, pero también tienes que entender que, como lo estamos platicando, o sea, mi realidad es diferente a la de las demás personas y el tener empatía por lo que me rodea, me va a permitir también tener una relación amigable con el resto de las personas. Dejar de pensar tanto solo en lo individual, en lo que me puede funcionar a mí y solo a mí, puede llegar a ser un conflicto para para el desarrollo tanto social como para tu propio desarrollo, ¿no? Porque el ser humano es social por naturaleza. Si por ahí de pronto han dicho o han escuchado a alguien decir, yo soy antisocial, eso es imposible, nadie es antisocial, puede ser asocial, ¿no? Que no tiene mucha relación o vínculos con otras personas, pero antisocial no puedes, porque el simple hecho de tener que ir a trabajar ya estás teniendo contacto con otras personas, el utilizar el transporte público, ¿no? Entonces, el ser humano es intrínsecamente social, ¿no? Yo creo que se va creando, las ideas personales no solo se crean desde tu propio criterio, sino de lo que vas aprendiendo de la gente. Por eso no puedes dejar de lado lo que existe, ¿no? O sea, más bien tienes que adaptar lo que existe con lo que tú eres y entonces así saber, ok, esto me gusta, esto no me gusta, pero no voy a entrar tanto en discusión, ¿no? O, por ejemplo, hay algo que digo mucho, que por ejemplo los derechos humanos no se discuten, o sea, los derechos humanos tienen que ser derechos humanos, pero también hay una frase que me gusta mucho que dice algo así como de, tú tienes tu derecho de decir las cosas y yo, aunque yo no esté a favor de eso, voy a defender hasta la muerte tu derecho por decirlo, ¿no? Entonces, eso justamente entenderlo así nos va a permitir una mejor relación, no solo social, ¿no? Sino también individual. O sea, es entender que sí somos individuos, pero que también somos seres sociales. Y bueno, justamente hablamos llegaste a mencionar que las redes sociales y en general como el mundo del internet tuvo un boom. Hay expertos que dicen que avanzamos como no sé cuántos años en esto del marketing y en diferentes cuestiones, pero la pandemia como que pues al estar en nuestras casas, pues nuestra forma de comunicarnos y como lo dijiste muy al principio, las redes sociales pueden acortar la distancia. No recuerdo exactamente si lo dijiste así, pero bueno, como acercar a las personas aunque estén muy lejos. Entonces, pues las utilizamos para estar en contacto con el amigo que vive del otro lado de la ciudad y no podemos ver porque pues ya no tenemos un espacio físico en común. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la pandemia en las redes sociales y en la forma en la que las utilizamos? Yo creo que la pandemia vino a reivindicar las redes sociales de cómo las conocíamos anteriormente, ¿no? Todavía yo siento que antes de la pandemia le veíamos cosas mucho más negativas que positivas a las redes que ahora con la pandemia, ¿no? Ahora pudimos descubrir que podemos sacarle provecho a las redes sociales, no solamente para comunicarnos con nuestros seres queridos, sino para hacer crecer nuestros negocios, para aprender cosas nuevas,
para desarrollarnos en otras áreas de nuestra profesión que nos permitan no sé, tener oportunidades diferentes, ¿no? Creo que la pandemia nos vino a permitir reivindicar el uso de las redes sociales también, porque, insisto, ¿no? Se pueden tener la comunicación de pronto con las personas, con los familiares. Y creo que ahorita algo que impacta muchísimo es esta parte como de el marketing, ¿no? De llevar tus negocios a las plataformas para que tengan un impacto diferente, ¿no? Que puedas llegar además a otras personas de lugares más distantes, pero que además puedas enviar tus productos o que puedas compartir tu servicio con más gente de otros lugares, ¿no? Pero también creo que puede ayudar a personas como por ejemplo nosotros que podemos llevar nuestros contenidos a más gente, ¿no? Que en un primer momento decíamos, híjole, es que los youtubers hacen contenido basura y lo que tú quieras, pero no, por ejemplo, yo particularmente nunca me había dado cuenta que hay detrás de la preparación de un video, de un podcast, de lo que fuera. O sea, por más que no nos gustara el contenido, sí hay una chamba detrás, ¿no? Y creo que algo que también impacta de manera muy positiva es esto, la oportunidad de poder crear contenido que sea funcional para las personas, que sea funcional para la gente, que se pueda compartir. Creo que eso es importante. Entonces, desde vincularnos con nuestros seres queridos, desde impactar positivamente en el marketing, en nuestros negocios, en nuestras empresas, en nuestro trabajo, hasta crear espacios de conocimiento, espacios de charla, de debate que permitan, no sé, reflexionar, que permitan crear ideas nuevas. Es algo bien padre y creo que es algo que hoy por hoy impacta de una forma mucho más positiva en pandemia, porque son los medios y las herramientas que tenemos al alcance, que tenemos a la mano, que lo primero prácticamente que hacemos desde la pandemia es abrir y revisar las redes, y no necesariamente para ver el meme, o sea, es para ver las noticias. Lo que pasaba hace unas semanas en el metro, mucho de lo que supimos, lo supimos por las redes sociales, ¿no? Entonces, hoy por hoy yo creo que las redes sociales pueden tener un impacto positivo, están abriendo las puertas y las oportunidades para más personas para desarrollarse en muchos más aspectos, claro que sí, con sus limitaciones. Insisto, rectificar de dónde vienen las noticias que compartimos, quién las escribe, cuáles son las bases, ¿no? A lo mejor me están ahí aventando un choro, etcétera, pero creo que el impacto actualmente llega a ser mucho más positivo que de otra forma. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver con que lo que mencionaba también hace rato en lo de las generaciones, que de pronto gente adulta ya empezó también a acercarse a las redes sociales, o sea que la gente en general dejó de tenerle miedo a las redes sociales y por ejemplo a las compras en línea, porque yo recuerdo que antes de pandemia gente me hablaba, porque yo sí ya compraba antes de la pandemia por internet y me decían, oye, no me puedes pedir esto porque a mí me da miedo, o no ¿Qué te tal si me robaron van a tu dinero. clonar la tarjeta? Sí, o sea, y como que de pronto esta necesidad de ya no poder salir, por ejemplo, como bien lo dices, desde el privilegio de estas personas que podían salir a comprar una ropa en el supermercado o en el tianguis, de pronto es como de, bueno, pues pido algo, a ver, arriesgo mis 50 pesos para probar, y de pronto descubrieron que no, y lo mismo con la publicidad en internet, lo mismo con hablar con las personas que incluso a lo mejor ya tenía mucho tiempo que no conocías porque te atreviste a adentrarte a las redes sociales. O sea, también tiene un gran impacto, pero pues también como sociedad tenemos una gran responsabilidad para poder utilizar esta, como bien lo dijiste, es una herramienta, ¿no? No es nuestra vida, no nos representa, no es lo que somos, porque como bien también lo dijiste, hay cosas que no compartimos. O sea, nosotros somos seres humanos y estamos aquí, y esa es una herramienta. Entonces tenemos una gran responsabilidad de poder utilizarla. Entonces, bueno, pues me encantó la charla. Ya nada más para concluir, me gustaría que a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, les puedas decir en dónde te pueden encontrar y que también nos platiques un poquito sobre este nuevo proyecto que también traes en mente. Claro que sí, me pueden seguir en mi página de Facebook y en el canal de YouTube que se llama Exprésate con Cultura.
También tenemos el blog como tal, lo pueden encontrar en Google, Exprésate con Cultura, y es el primero que les aparece. Ahí tenemos bastante contenido. En Facebook me encuentran como Laura Martínez también, y estamos trabajando junto con otras 3 amigas y compañeras maravillosas un nuevo proyecto que se llama Libertad es Libertad-es, también en Facebook estamos. Es un nuevo proyecto que traemos como podcast, muy parecido al de Fer, donde vamos a platicar de muchos temas, vamos a compartir conocimiento de una forma muy fresca y relajada. Entonces me gustaría muchísimo que por ahí nos empezaran a seguir. Y pues nada. Pues muchas gracias por estar aquí, de verdad creo que fue información muy valiosa. Tú que nos ves, que nos escuchas, déjanos tus comentarios en YouTube, ya sabes, en la caja de comentarios. Si nos escuchas en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o cualquier otra plataforma de música, puedes ir a seguirnos a las redes oficiales del podcast en Matiz Humano, en Instagram, en Facebook y también en TikTok. Y pues por último, recordarte que comimos hoy muy rico gracias a Angie's Pizza. Hoy fue una pizza de 3 quesos, elección de la invitada. Y pues muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos próximamente. Adiós, bye.